Dios te bendiga y bienvenido al día número 252 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Llevamos ya 252 días en los cuales hemos estado leyendo la palabra de Dios y es un gozo para nosotros poder conectarnos cada día, leer la palabra de Dios y pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos ayude, que nos guíe, que nos direccione, que hable a nuestras vidas y a nuestros corazones a través de su palabra. Y hoy no va a ser la excepción. Así que vamos a terminar hoy el libro de Ezequiel. Hoy vamos a estar leyendo capítulo 46 al capítulo 48 del libro de Ezequiel. Ya mañana estaremos comenzando otro libro y vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre en nuestras vidas en estos capítulos que vamos a estar leyendo el día de hoy. Amén. Señor que estás en el cielo en esta hora, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que vamos a comenzar a leer el libro de Ezequiel, capítulo 46, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto dice el Señor soberano. La puerta oriental del atrio interior permanecerá cerrada durante los 6 días laborales de cada semana, pero se abrirá los días de descanso y los días de celebración de luna nueva. El príncipe entrará a la antesala de la entrada desde afuera. Luego se quedará de pie junto al poste de la puerta de entrada mientras el sacerdote presenta su ofrenda quemada y su ofrenda de paz. Se inclinará en adoración dentro del pasillo de la entrada y luego regresará por donde entró. La puerta no se cerrará hasta el anochecer. La gente común se inclinará a adorar y adorará al Señor delante de esta entrada los días de descanso y los días de celebración de luna nueva. Cada día de descanso el príncipe presentará al Señor una ofrenda quemada de 6 corderos y un carnero, todos sin defecto. Para acompañar al carnero, presentará una ofrenda de grano de una canasta de harina selecta y con cada cordero la cantidad de harina que él decida, y tendrá que ofrecer unos 4 litros de aceite de oliva por cada canasta de harina. En las celebraciones de luna nueva llevará un becerro, 6 corderos y un carnero, todos sin defecto. Junto con el becerro presentará una canasta de harina selecta como ofrenda de grano. Junto con el carnero presentará otra canasta de harina y con cada cordero ofrecerá la cantidad de harina que decida. Con cada canasta de harina deberá ofrecer unos 4 litros de aceite de oliva. El príncipe tendrá que entrar por la puerta por medio de la antesala y saldrá por el mismo lugar. En cambio, durante los festivales religiosos, cuando algunos del pueblo entren por la puerta norte para adorar al Señor, tendrán que salir por la puerta sur, y los que entraron por la puerta sur deberán salir por la puerta norte. Nunca saldrán por donde entraron, sino que utilizarán siempre la entrada opuesta. En esas ocasiones, el príncipe entrará y saldrá con el pueblo. Entonces, en las fiestas especiales y los festivales sagrados, la ofrenda de grano consistirá de una canasta de harina selecta con cada becerro, otra canasta de harina con cada carnero, y la cantidad de harina que el adorador decida presentar con cada cordero. Con cada canasta de harina habrá que entregar unos 4 litros de aceite de oliva. Cuando el príncipe presente al Señor una ofrenda quemada o una ofrenda de paz voluntaria, se le abrirá la puerta oriental al atrio interior y ofrecerá sus sacrificios como lo hace los días de descanso. Luego saldrá y cerrarán la puerta detrás de él. Cada mañana sacrificarás como ofrenda quemada al Señor un cordero de un año sin defecto,
junto con el cordero se presentará también al Señor una ofrenda de grano que consistirá en unos 3 litros de harina selecta con 1,3 litros de aceite de oliva para humedecer la harina. Esta será una ley perpetua para ti. El cordero, la ofrenda de grano y el aceite de oliva se entregarán como sacrificio diario, cada mañana sin excepción. Esto dice el Señor soberano. Si el príncipe le regala un terreno a uno de sus hijos como herencia, le pertenecerá al hijo y a sus descendientes para siempre. Sin embargo, si el príncipe de su herencia le obsequia un terreno a uno de sus siervos, el siervo solo podrá conservarlo hasta el año de jubileo, que se celebra cada 50 años. Llegado ese tiempo, se devolverá el terreno al príncipe. En cambio, los regalos que el príncipe le dé a sus hijos serán permanentes. Además, el príncipe nunca podrá quitarle a nadie su tierra por la fuerza. Si le regala propiedades a sus hijos, tendrán que ser de su propia tierra, porque no deseo que ninguno de mi pueblo sea desalojado injustamente de su propiedad. En mi visión, el hombre me llevó por la entrada que había junto a la puerta y me condujo a las habitaciones sagradas que daban al norte, y estaban asignadas a los sacerdotes. Me mostró un lugar en el extremo occidental de esas habitaciones, y me explicó: aquí es donde los sacerdotes cocinarán la carne de las ofrendas por la culpa y de las ofrendas por el pecado, y donde también hornearán el pan hecho con la harina de las ofrendas de grano. Usarán este lugar a fin de no llevar los sacrificios por el atrio exterior y poner al pueblo en peligro al transmitirles la santidad. Luego me llevó nuevamente al atrio exterior y me condujo a cada una de sus 4 esquinas. En cada esquina vi un recinto. Cada recinto medía 21 metros con 20 centímetros de largo por 15 metros con 90 centímetros de ancho, y estaba rodeado por muros. En el lado interior de esos muros, por todo alrededor, había una saliente de piedra, con chimeneas debajo de toda la saliente. El hombre me dijo: estas son las cocinas que usarán los ayudantes del templo para hervir los sacrificios ofrecidos por el pueblo. Ezequiel capítulo 47. En mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente, por debajo de la puerta del templo, y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó: hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver, me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo: este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde En-Gadi hasta En-Glaim. Toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol.
El mar muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo. No obstante, los pantanos y las ciénegas no se purificarán, quedarán salados. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer, y las hojas se usarán para sanar. Esto dice el Señor soberano. La tierra para las 12 tribus de Israel se dividirá de la siguiente manera. Los descendientes de José recibirán 2 porciones de tierra. Los demás tribus recibirán partes iguales. Yo juré solemnemente que daría esa tierra a los antepasados de ustedes, y ahora pasará a sus manos como posesión. Estos son los límites de la tierra. El límite norte irá desde el mar Mediterráneo hacia Etlón. Luego seguirá por Lebo-Hamat hasta Sedad, y de allí se extenderá a Berota y Sibraim, que están en la frontera entre Damasco y Hamat, y finalmente hacia Hazar Aticón, en la frontera con Aurán, de modo que el límite norte irá desde el mar Mediterráneo hasta Hazar Enán, en la frontera entre Hamat al norte y Damasco al sur. La frontera oriental arranca entre Aurán y Damasco y desciende al sur por el río Jordán, entre Israel y Galaad. Pasa al Mar Muerto y sigue en dirección sur hasta llegar a Tamar. Esta será la frontera oriental. La frontera sur irá en dirección occidental desde Tamar hasta las aguas de Meriba en Cades, y desde allí seguirá el curso del arroyo de Egipto hasta el mar Mediterráneo. Esta será la frontera sur. Por el lado occidental, la frontera será el mar Mediterráneo desde la frontera sur hasta el punto donde comienza la frontera norte, frente a Lebo-Hamat. Dividan la tierra entre las tribus de Israel dentro de estos límites. Repártanse la tierra como asignación para ustedes y para los extranjeros que se hayan unido a ustedes y estén criando a su familia en medio de ustedes. Ellos serán como israelitas de nacimiento y recibirán una asignación entre las tribus. Estos extranjeros recibirán tierra dentro del territorio de la tribu con la cual ahora viven. Yo, el Señor soberano, he hablado. Ezequiel capítulo 48. La siguiente lista corresponde a las tribus de Israel junto con el territorio que recibirá cada una. El territorio de Dan está ubicado en el extremo norte. La línea fronteriza sigue la ruta de Etlón hasta Lebo-Hamat y luego continúa a Hazar Enán en la frontera con Damasco, con Hamat por el norte. El territorio de Dan se extiende a lo ancho de todo el territorio de Israel, de oriente a occidente. El territorio de Aser queda al sur del territorio de Dan y también se extiende de oriente a occidente. El territorio de Neftalí se ubica al sur del territorio de Aser y también se extiende de oriente a occidente. Luego sigue Manasés al sur de Neftalí y su territorio también se extiende de oriente a occidente. Al sur de Manasés está Efraín, después Rubén y luego Judá. Todos los límites se extienden de oriente a occidente. Al sur de Judá está la tierra apartada para un propósito especial. Esa porción tendrá 13 kilómetros con 300 metros de ancho y se extenderá al oriente y al occidente igual que los territorios tribales, con el templo en el centro. La tierra apartada para el templo del Señor tendrá 13 kilómetros con 300 metros de largo por 10 kilómetros con 600 metros de ancho. Para los sacerdotes habrá una franja de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo por 5 kilómetros con 300 metros de ancho, con el templo del Señor en el centro. Ese terreno está apartado para los sacerdotes ordenados, es decir, los descendientes de Sadoc, quienes me sirvieron fielmente y no se extraviaron con el pueblo de Israel y los demás levitas. Esa será su porción especial, la tierra más sagrada.
cuando se haga la repartición. Junto al territorio de los sacerdotes estará la tierra donde vivirán los demás levitas. El terreno asignado a los levitas tendrá la misma dimensión y forma que el terreno que pertenece a los sacerdotes: 13 kilómetros con 300 metros de largo y 5 kilómetros con 300 metros de ancho. Las dos porciones juntas medirán 13 kilómetros con 300 metros de largo por 10 kilómetros con 600 metros de ancho. Ninguna parte de esa tierra especial podrá venderse, ni será canjeada, ni usada por otras personas, pues pertenece al Señor. Es tierra consagrada. Al sur del terreno sagrado del templo se asignará una franja adicional de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo por 2 kilómetros con 650 metros de ancho para uso público, casas, pastizales y espacios comunes, con una ciudad en el centro. La ciudad medirá 2 kilómetros con 400 metros en cada lado: norte, sur, oriente y occidente. Estará rodeada por 133 metros de campo abierto en cada dirección. Fuera de la ciudad habrá un terreno agrícola que se extenderá 5 kilómetros con 300 metros al oriente, y lo mismo al occidente, por el límite del terreno sagrado. Esta tierra de labranza producirá alimentos para la gente que trabaje en la ciudad. Podrán cultivarla los miembros de las diversas tribus que vayan a la ciudad para trabajar. Todo este terreno, incluidas las tierras sagradas y la ciudad, forma un cuadrado de 13 kilómetros con 300 metros de lado. Los terrenos restantes al oriente y al occidente de las tierras sagradas de la ciudad pertenecen al príncipe. Cada uno de esos terrenos medirá 13 kilómetros con 300 metros de ancho y se extenderán en dirección opuesta uno de otro, hacia los límites oriental y occidental de Israel, con las tierras sagradas y el santuario del templo en el centro. Por lo tanto, la tierra del príncipe abarcará todo lo que esté entre los territorios asignados a Judá y a Benjamín, con excepción de los terrenos separados para las tierras sagradas y la ciudad. Los territorios asignados a los demás tribus son los siguientes. El territorio de Benjamín está al sur de las tierras del príncipe y se extiende por toda la tierra de Israel, de oriente a occidente. Al sur del territorio de Benjamín está el territorio de Simeón, el cual también se extiende de oriente a occidente. A continuación está el territorio de Isaacar, con los mismos límites al oriente y al occidente. Luego sigue el territorio de Zabulón, que atraviesa la tierra de Israel de oriente a occidente. El territorio de Gad está situado al sur de Zabulón, con los mismos límites al oriente y al occidente. La frontera sur de Gad va desde Tamar hasta las aguas de Meriba en Cades, y de allí sigue el arroyo de Egipto hacia el mar Mediterráneo. Estas son las asignaciones que se apartarán como posesión exclusiva de cada tribu. Yo, el Señor soberano, he hablado. Estas serán las salidas de la ciudad. En la muralla norte, cuya extensión es de 2 kilómetros con 400 metros de largo, habrá 3 puertas y cada una llevará el nombre de una tribu de Israel. La primera llevará el nombre de Rubén, la segunda de Judá y la tercera de Leví. En la muralla oriental, que también mide 2 kilómetros con 400 metros de largo, las puertas llevarán el nombre de José, de Benjamín y de Dan. En la muralla sur, también de 2 kilómetros con 400 metros de largo, las puertas llevarán el nombre de Simeón, de Isaacar y de Zabulón. Y en las murallas occidental, también de la misma longitud, las puertas llevarán el nombre de Gad, de Aser y de Neftalí. El perímetro total de la ciudad tendrá una extensión de 9 kilómetros con 600 metros. Y desde ese día, el nombre de la ciudad será: El Señor está allí. Aleluya. Así que hemos finalizado el libro de Ezequiel y hemos terminado con estos capítulos del 46 al 48, donde vemos que aquí Dios establece el orden de la adoración, las porciones de la tierra que cada tribu
y vemos que culmina con una visión gloriosa, una ciudad cuyo nombre será El Señor está allí. Aleluya. En capítulo 46 vemos que el Señor da instrucciones específicas para las ofrendas en los días de reposos y festivales. De ahí vemos también, ¿verdad?, que el príncipe debía ofrecer sacrificios y dar ejemplo de obediencia en la oración. El príncipe, como el gobernante de la ciudad, él debía de dar ejemplo a la nación, al pueblo. Y vemos, ¿verdad?, que se establece el acceso del pueblo. Todos entrarían y saldrían en orden, reconociendo la presencia de Dios dentro de su templo, ¿verdad? Y vemos también, ¿verdad?, que se describen provisiones para las ofrendas diarias y reglas de herencia para el príncipe, haciendo Dios énfasis una vez más esa justicia de Dios, donde dice que nadie se le debería de quitar nada, ninguna tierra que le pertenecía a la fuerza. Creo que una de las cosas que hemos visto a través de todas estas instrucciones que hemos estado viendo que Dios da aquí es que la adoración a Dios debe ser organizada, reverente y dirigida por líderes que den ejemplo de obediencia. Aleluya. Y en el capítulo 47 vemos nosotros que Ezequiel ve un río que fluye del templo hacia el oriente. Y vemos que este río va creciendo hasta convertirse en un torrente profundo. Aquello abarca bastante. Y vemos que Dios le dice que a donde quiera que el río llegaría, traería vida. Al punto que aún habría vida dentro del mar muerto. Y vemos que habrían árboles a lo estrecho de ese río, a las orillas, a los costados. Árboles que iban a producir un fruto abundante y hojas que traerán sanidad. Iban a ser árboles que iban a dar unos frutos abundantes, frutos de edificación, frutos que iban a ser de beneficio. Y creo que una de las cosas que tenemos que ver dentro de toda esta imagery, todo lo que se está hablando, ¿verdad?, es de que el río simboliza la vida y la bendición que fluyen de la presencia de Dios. Recordemos que este río en la visión fluía desde el templo. Y esta es una real representación que todas las cosas vienen de Dios. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Dice la palabra de Dios: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. La bendición nos perseguirá. Aleluya. El río simbolizaba esa vida y esa bendición que fluían de la presencia de Dios. De igual forma vemos, ¿verdad?, que termina el capítulo describiendo las fronteras de la tierra de Israel. Aleluya. Y en el capítulo 48 vemos nosotros que se asignan las porciones de la tierra a cada tribu de Israel. En el centro se aparta una sección santa para el templo, los sacerdotes y los levitas. Y a los costados vemos también, ¿verdad?, que esa tierra le iba a pertenecer al príncipe. Y la visión culmina con una ciudad especial y su nombre será El Señor está allí, que traducido es Yahvé Shammah. Y esto significa que la presencia de Dios morará para siempre en medio de su pueblo. La meta final no es solo tierra o bendición, sino vivir en la presencia
de Dios. Aleluya. Así que vemos nosotros que Dios desea una adoración ordenada y sincera, centrada en Él. Y es de su presencia que fluye la vida, la sanidad, la renovación, la bendición y la esperanza suprema del pueblo de Dios es habitar en su presencia. El Señor está allí. Aleluya. Así que hemos concluido el libro de Ezequiel. Hemos visto que aunque hubo juicio y exilio, la promesa final de Dios es restaurar a su pueblo, darles vida y habitar en medio de ellos para siempre. Nuestra esperanza hoy es la misma: vivir en la presencia de Dios, en la ciudad donde se declara con gozo y alegría y expectativa que el Señor está allí. Aleluya. Así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación. Y te espero el día de mañana para iniciar el libro de Daniel. Dios te bendiga.